México ha conseguido su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputarán en 2021, por la pandemia que azota al planeta Tierra desde hace casi año y medio. Con un paso avasallador y un nivel de juego contundente, la selección mexicana alcanzó uno de los 2 boletos disponibles para la CONCACAF y viajará a Oriente para tratar de emular lo conseguido en el ya lejano Londres 2012. Jaime Lozano y sus dirigidos han superado correctamente todos los escollos que se les presentaron para llegar al torneo definitivo. Y con una estupenda dirección técnica y ejecución dentro de la cancha, liberaron la presión acumulada y gracias a ello podrán enfocarse solo en la preparación rumbo a las Olimpiadas. El Jimmy Lozano fue nombrado director técnico de la selección sub-23 en diciembre de 2018 y a partir de enero no ha parado de demostrar que tiene las hechuras necesarias para manejar a un grupo de jóvenes y alcanzar resultados exitosos dentro del empastado. A partir de múltiples microciclos, esas convocatorias para entrenar a pesar de no tener competencias cercanas, fue que logró impregnar su idea en las mentes de los jugadores. El torneo Esperanzas de Toulon 2019 se mostraba como una buena prueba para el Jimmy y sus pupilos, pero Japón empató el partido de semifinal en el último instante y luego venció a México en tanda de penales. Alcanzaron a ganar el tercer puesto también desde los 11 pasos, luego del empate a ceros frente a Irlanda. A pesar de la decepción, se vislumbraba un futuro prometedor. Tristemente llegó diciembre de 2019 y con ello el inicio de la devastadora pandemia que deshizo los planes del deporte y de la vida misma. El preolímpico de la CONCACAF estaba programado a disputarse en marzo de 2020 y luego de que los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos anunciaran la postergación de la justa, el mini torneo también fue aplazado. Afortunadamente, se anunció que todos los jugadores nacidos después del 1 de enero de 1997 serían considerados dentro del rango de edad adecuado, a pesar de que algunos ya tendrán 24 años al iniciar el campeonato. Esto nos permitió ver la convocatoria de una serie de nombres muy interesantes, que son ya titulares de sus equipos en la primera división mexicana. Sebastián Córdoba, Luis Ángel Malagón, Alexis Vega, Uriel Antuna, Johan Vázquez, Eric Aguirre, José Juan Macías, Roberto Alvarado y Charly Rodríguez fueron las principales figuras de esta selección. El tricolor estuvo emparejado en su grupo con Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. Guadalajara sería la sede, disputando todos los partidos en los estadios más grandes de la ciudad, el Akron y el Jalisco. El primer rival sería Dominicana. México estaba obligado a llevarse los 3 puntos, ya que en el papel sus siguientes 2 compromisos serían muy complicados. Y llegar sin haber sumado metería un nervio absoluto a los de Lozano. Con un valor de plantilla de $87 millones, los mexicanos jugaban su partido número 50 en preolímpicos. Malagón era el encargado de la puerta gracias a su estupendo momento en Necaxa, mientras que un jurado sin minutos tendría que esperar su oportunidad en la banca. Los dominicanos dirigidos por el mexicano Jack Spassi intentarían dar pelea, pero se entregarían fácilmente. Primero Vega remataba mal dentro del área. El mismo número 10 dio un taconazo excelso y Antuna enseñó su velocidad para ceder a Córdoba, que ya no pudo dirigir a portería. Alexis se quedaba sin ángulo gracias a la excelente salida del guardameta, ese mismo que hizo un atajadón a remate de Johan Vázquez. Córdoba enseñaba sus capacidades de centro delantero y remataba picado con la testa, pero se estrellaba en el poste, poco antes del primer tanto. Aguirre condujo con calma por izquierda y filtró el movimiento del Piojo, que puso un centro correcto y Charly Rodríguez simplemente dio el pase a la red. La experiencia mexicana relució en el pasto tapatío y Dominicana era uno más de los espectadores que por fin pudieron regresar a ver fútbol en vivo. Los de blanco tocaban a placer por toda la cancha y recargaban sus ataques en los hábiles pies de Antuna, pero ya no hicieron patente la superioridad en el primer tiempo. Sin embargo, al volver del descanso sentenciaron la victoria. Alexis lanzó un centro preciso al pie izquierdo de Sebastián Córdoba, que solo tuvo que empujar para anotar el primero en su cuenta preolímpica. El técnico de los caribeños ya mejor se sentó a observar cómo le pasaban por encima y otra vez el número 17 ganó por elevación y cabeció como si esa fuera su especialidad, aunque el travesaño le quitó su segundo gol. Malagón se limpió las telarañas descolgando un balón sencillito y después Vega fabricaba una bonita pared con Aguirre, para luego mandar una diagonal que otra vez el joven americanista martilló con dirección a portería. Parecía que México se iba con el 0 en la puerta, pero luego el árbitro central señalaba una falta. Primero era fuera del área, aunque por alguna razón se arrepintió y marcó el penal, en un torneo donde no había VAR.
Azcona pateó bien y marcó para que Pazzi se llenara de fe, una esperanza que se diluyó cuando Antuna repitió sus incansables sprints, aunque los dominicanos salvaron en la raya. Mayorga sacó un potente tiro y Johan Guzmán demostró que para nada era un mal portero, aunque para su poca fortuna todavía tendría que sacar otro balón de sus redes. En una intentona de Muñoz, el portero de verde se abalanzó con todo queriendo achicar, pero en el camino atropelló al de Santos con un patadón. Sebastián Córdoba se acomodó hacia su perfil izquierdo y le pegó mal, tanto que el portero atajó, pero dejó rebote y el azteca pudo finalizar el triplete. México cumplió con las expectativas y aniquiló a un equipo sumamente inferior. Ahora venían las pruebas de fuego, supuestamente. Si disfrutas de nuestro contenido y eres un absoluto fanático del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Para la segunda jornada jugarían en el Akron, otra vez vestidos de blanco. El rival era Costa Rica, que venía de jugarle un buen partido a Estados Unidos, aunque perdió, por lo que necesitaba una victoria ante México sí o sí. Tristemente para la causa costarricense, muy pronto se abriría el marcador a favor de los nuestros. Esquivel le mandó un pase fuerte a Córdoba, quien giró con calidad para luego centrar de zurda a la llegada de Uriel Antuna, quien volvió a demostrar que es un jugador más de selección que de club, respondiendo siempre con la camiseta nacional. Los centroamericanos tuvieron un tiro libre, pero hicieron patente que no generarían peligro aquel día. Alexis bajó una bola rezagada y de bote pronto hizo volar a Kevin Chamorro. El resto del primer tiempo se fue entre patadas de Leal y lucha constante en la media cancha. El público ya insultaba al colegiado que decía que él era el jefe, para entonces mandar a los futbolistas al descanso. México volvió con más ganas y con amplio dominio territorial fue acaparando el balón, hasta que cayó el segundo. Antuna bailoteaba en la esquina del área grande, pero adelantó la pelota. Su compañero en las Chivas llegó corriendo y de parte interna pateó, para vencer a Chamorro y enterrar un cuchillo muy filoso en el corazón tico. Loroña trianguló con Uriel y la jugada pudo llegar más lejos, pero se atravesó una pierna centroamericana. Lo mejor de la Sele fue el cañito que le metieron a Vega en media cancha, quien por cierto dejó su lugar a JJ Macías, el delantero peleado con el gol. En un tiro de esquina, el tricolor tejió un contragolpe fulminante, demoledor y exquisito. Malagón descolgó y se dio a Rodríguez, que condujo a la pelota con la cabeza levantada. Tocó para el recién entrado Angulo y el 19 le devolvió con gran toque. El elegante mediocampista de Monterrey puso el pecho a la bala y con gracia la dejó servidita a Córdoba, que otra vez nos hacía dudar sobre su verdadera posición en la cancha. Un golazo que sellaba el avance a las semifinales del torneo. Después de una leve falta en el centro del campo, los ticos se encendieron y el árbitro los calmó a gritonazos. El hombre gol se ganaba una amarilla y condicionaba su participación frente a Estados Unidos, mientras el nazareno tenía un show aparte. La última costarricense fue a balón parado y le botó antes al portero necaxista, que despejó de voleibolista. Para México más nada hubo y el protagonista del partido lo daba por finalizado. Llegaba el juego que se anunciaba como el primero de 2 ante Estados Unidos, país que debía llegar también a la gran final, a pesar de no contar con sus mejores jugadores sub-23, amarrados a sus clubes en Europa. La selección estrenaba el, para algunos, controvertido uniforme negro con vivos en rosa mexicano, y por tercer partido consecutivo Luis Ángel Malagón era el guardameta titular. Desde el principio se notó que los aztecas no tenían la confianza de las 2 jornadas anteriores, pero también se vio que los gringos no estaban al mismo nivel que los ausentes Pulisic, Dest, Reina y McKinney. Mayorga probó de zurda, pero se fue muy abierta. Estados Unidos intentaba salir tocando, pero la fuerte presión los hacía recular y perderla. Vega cobraba un tiro de esquina y Johan alcanzaba a rozar la esférica, sin dirección. Para no variar, el velocista Antuna corrió y recortó, aunque le dio con un cartón humedecido. Mayorga hizo un control casi perfecto y se enfiló, pero Pineda se mandó un barridón y salvó a su país como buen héroe americano. Macías también andaba de malas con sus conducciones y al 36 de tiempo corrido se acabó la participación del cancerbero michoacano. Malagón salió a cortar un centro frontal, pero se quedó corto y su brazo se estampó contra el atacante norteamericano. El codo del futbolista rojiblanco no soportó el impacto y se luxó, llenando de dolor a su dueño. Desafortunadamente, Luis Ángel ya no se recuperó y aunque se pensaba lo peor, más tarde se anunció que solo estaría fuera de 4 a 6 semanas. Era entonces la oportunidad dorada para Sebastián Jurado, que tardó décadas en retirarse el crucifijo del cuello antes de entrar a defender el marco.
Parecía que el rocoso encuentro sería la pausa con donas en el marcador, pero la defensa estadounidense le regaló un balón a Uriel Antuna, quien con su número 15 primero recortó y cuando parecía que se iba a equivocar en su toma de decisión, pateó con su pie derecho y la mandó a guardar pegadita al poste. Ya de vuelta, el portero David Ochoa le hizo una finta deliciosa a Antuna y el Jimmy daba indicaciones con el tapabocas medio puesto y medio quitado. Entre tropezones, los gringos probaron a Jurado y después José Juan se pasó en su remate a portería, ganándose los primeros silbidos de la noche. Los minutos se desvanecían lentamente y aunque México ganaba, el suspenso siempre estuvo presente. JJ se marchaba sustituido y los aficionados con mascarilla le abuchaban por su bajo rendimiento, a pesar de que no le llegaron muchos balones. Mihailovic ya estaba en desesperación y Angulo no supo centrar adecuadamente. Ochoa empujaba a Johan Vázquez dentro del área y le marcaban falta al mexicano. El iracundo público ya no pudo más y sacó el cobre, preparando y ejecutando el famoso grito para el guardameta gringo. Una pausa para solicitarte, si eres de los afortunados que han regresado a ver fútbol en vivo, que no repliques esta situación. La FIFA ya amenazó a México con la descalificación de cualquier torneo en donde su afición grite esta palabra considerada homofóbica. Si a alguno les parece que no lo es, a la FIFA le vale un absoluto cacahuate y pondrán primero sus relaciones comerciales con patrocinadores antes de esas arcaicas ideas. Esto podría dejarnos fuera de la próxima Copa del Mundo para dejar un precedente a los demás países. Y entonces nos convertiríamos en la generación que se perdió de ver un mundial, igualito que en Italia 1990. Aunque ahora no por un grupo de directivos tramposos, sino por una porción de afición caprichosa, infantil y ridícula. Todavía Vega tuvo una de peligro, pero ya no hubo más goles. El árbitro Daniel Parchment dio por finalizado el juego. Los de Jimmy Lozano hicieron patente que su mentalidad era ganadora y que todavía no hay argumentos suficientes para creer que el fútbol de los Estados Unidos ha superado al mexicano. Un día más tarde se conoció que Canadá sería el rival en semis. Esa era la verdadera final, ya que solo los que ganaran esos dos partidos previos serían los que consiguieran un boleto para las Olimpiadas en Tokio. Ahora en el Estadio Jalisco, con la misma camiseta y sin JJ en la cancha, pero con el retorno de Sebastián Córdoba, se definió el futuro mexicano sub-23. Canadá era otro equipo chato y México lo hizo evidente desde el principio, aunque mucho trabajo costó mover los cartones, eso sí. Antuna se llevaba un fuerte pisotón y luego cayó un gol que se anuló antes de existir, porque el extremo Chiva no alcanzó a salvar el balón. Córdoba hizo una de crack y después de burlar a medio Toronto no pudo rematar a portería. En ese tiro de esquina Esquivel ganaba por elevación, pero se quedó con las ganas de correr a celebrar. Luego los de la hoja de Maple perdieron el balón y Córdoba le puso un caramelo a Antuna, que lo quiso compartir con Vega y el dorsal 1 se estiró para hacer un atajadón. El mismo capitán Pantemis le robó otra cantadita a Uriel y Jurado rogaba por tener una igual para mostrarse, pero los canadienses no le tiraron un paro. Sebastián pugnaba porque el árbitro sacara una amarilla, pero parecía que se le habían quedado en el hotel al de amarillo. Charly Rodríguez quiso lucirse de chilena, pero sin fuerza ni dirección. Canadá sufría un agobio incesante y a Córdoba lo tumbaban en la orilla del área, pero el referee mejor se iba corriendo para evitar los reclamos. El árbitro era malísimo y sudaba ya la gota gorda, pero por los nervios, hasta que por fin nos hizo el favor de respetar el reglamento del deporte. Pero su mal manejo de juego terminó en una pelea en la esquina del área, donde Buchanan empujó a Loroña y la banca mexicana llegó con todo a darle a los empujones. Juan Calderón silbó el final del primer tiempo y con un suspiro de alivio se fue a reflexionar al vestidor. La tensión azteca era muy evidente. Dominaron a placer, pero las oportunidades de gol fueron pocas y el de la tranquilidad no llegaba. Sin embargo, Jaime Lozano demostró que es un grandioso prospecto para el futuro de la dirección técnica en nuestro país, y en el segundo tiempo sus dirigidos salieron a ganar el pase a Tokio 2020. Córdoba se emocionó de más y le pegó muy mal. Luego Antuna recibía solito y se preparaba para enfrentar al portero, pero fue derribado y Calderón decidió que la tarjeta era amarilla y no roja, como los de negro solicitaron. Alexis cobró y se topó con pared, para que luego el Piojo le pegara con la chueca y no atinara a portería. Pero en la siguiente por fin bailaron las redes. James Pantenis le dio una caja de bombones a Rodríguez, que con toda su experiencia punteó a Antuna. El flaco atacante tocó por en medio de las piernas del agüitado capitán canadiense y así se apagó el incipiente fuego blanco. Unos instantes después, Sebastián cobró con una de sus dos piernas buenas y Johan Vázquez ganó por arriba.
El balón rebotó en el poste y con fortuna regresó a su cuerpo, cayendo así el 2-0. Luego el portero escupía otra y Charlie se comió el gol más fácil de toda su carrera, aunque casi clava una de parte interna. Antuna le quiso ayudar a Macías con su sequía, pero Pantemis nos enseñó que lo suyo es jugar con las manos. Ni Dominicana, ni Costa Rica, ni Estados Unidos, ni Canadá pudieron crear una aproximación real de peligro sobre la cabaña azteca. Nunca se incomodaron siquiera los dos porteros del Jimmy Lozano, y con una superioridad embarazosa, México llegó a la final y consiguió su plaza en los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con el boleto en la mano se disputaría la final de chocolate, que solo serviría para confirmar la mano dura que el fútbol joven de nuestro país impuso en el área de la CONCACAF. Honduras llegaba con menos vuelo al partido que otorgaba el trofeo. Primero se enfrentaron a una selección de Haití que no traía portero, literalmente. Por retrasos en las pruebas PCR para detectar COVID, no estaban disponibles todos los jugadores y el central tuvo que ponerse en la puerta. Los catrachos aprovecharon la ventaja y atosigaron a los isleños y a su improvisado guardameta, que estuvo a nada de detener el penal que abrió el marcador. Luego Núñez se enfrentó al portero, que no tenía idea de achiques y fue vencido fácilmente. Al 22 llegó por fin el cancerbero y pidió su cambio como si este no fuera un torneo FIFA, aunque hubiera dado lo mismo que se quedara el defensa a porterear, porque el número 12 dejó un balón listo para ser empujado y terminar el juego en 3-0 a favor de Honduras. El segundo partido de grupos no fue tan favorable para ellos. Fue hasta el inicio del segundo tiempo que lograron abrir el marcador con un buen centro y un remate sensacional de cabeza. Ese tanto les daba el pase a la siguiente ronda, luego de 2 victorias consecutivas. No obstante, su guardameta cometió un error de novato y Marvin Márquez se abalanzó para empatar el partido, dejando la definición del grupo para la última jornada. Ahora eran los canadienses los que iniciaban las hostilidades, curiosamente igual que lo hicieran sus rivales un partido atrás, con una perfecta diagonal seguida por un tremendo remate de palomita. La H ya había amarrado su pase a semis por diferencia de goles, pero se fueron al ataque y solo un par de minutos después empataron el marcador a balón parado, jugada en la que James Pantemis nos demostraba que sus falencias son bastante evidentes. Honduras avanzaba entonces como primero de grupo y se enfrentaba a un Estados Unidos bastante mediocre. La bicolor metió el primero con su especialidad, una diagonal larguísima que terminó en recentro y un toque con el muslo de Juan Carlos Obregón. Y luego en el segundo tiempo, Casey Keller y Tim Howard, dos de los mejores porteros de la historia estadounidense, se quedaron con los ojos cuadrados luego del vergonzoso error de su cancerbero Ochoa, que quiso tocar en corto y Luis Palma estiró la pierna para mandarla a guardar. Muy pronto el equipo de las Barras y las Estrellas descontaron con un golazo de su capitán, que se colgó del ángulo hondureño. Todavía el portero Alex Whitty se recostó para sacar una y a los gringos se les escurrió de las manos el empate, con un pésimo remate de Luis, y nuestro árbitro favorito puso el punto final. Honduras se clasificó a los Juegos Olímpicos por 4ª ocasión consecutiva, en un hecho digno de presumir, avisándonos a todos que están trabajando correctamente desde hace más de 10 años, por lo menos en sus categorías juveniles. Aunque la final parecía un evento intrascendente, el encuentro generó muchas emociones y un resultado muy peleado. Jimmy Lozano dio descanso a varios de sus mejores hombres y aprovechó para darle juego a sus suplentes, con la intención de seguir observándolos rumbo a la lista definitiva. Primero el Piojo Alvarado lo intentó con la cabeza, aunque desviado. Jurado se aventaba un recorte que hizo sudar a todos y Rodríguez no supo definir de frente a la puerta. Luego el capitán Catracho se torció el tobillo de forma espeluznante y tuvo que abandonar el encuentro con mucho sufrimiento. JJ trataba de zurda, pero a pesar de su apreciado esfuerzo no lograba volver al romance con la pelota. A Angulo no le llegaba bien un balón y su pila no le alcanzó para centrar. Rosales la mandaba a la tribuna y México continuaba sin recibir aproximaciones de peligro en su portería, algo que cambiaría por fin en la segunda mitad. Luis Palma sacaba un duro tiro de pierna derecha y Sebastián Jurado volaba por primera vez en el campeonato, para que luego volviera a recostarse en una segunda jugada. Bien salvó al equipo mexicano, aunque en ambas ocasiones se dio rebote hacia el centro. De pronto Honduras se hizo amo y señor de la pelota y comenzó a agobiar a la defensiva de negro, por lo que Lozano no tardó nada en mandar a la cancha a Sebastián Córdoba. Jurado denotó nerviosismo en primera instancia, pero en la segunda jugada recostó adecuadamente. Unos instantes después volvió a ser exigido después de una genial pared entre Reyes y Palma. El Jimmy seguía mandando a sus pesos pesados y cayó un gol de México, pero fuera de juego. La bicolor aprovechó su inercia y con la pata izquierda de Rodríguez consiguieron un golazo espectacular que se clavó en el ángulo.
a pesar del extraño lanzamiento del portero cruzazulino. Córdoba mandó un buen centro y Witty rechazó, bajo la tranquila supervisión del actor. Sus pupilos continuaron presionando y Antuna tocó correctamente a Macías, que recibió una barrida que provocó un penal, dudoso para los hondureños y claro para los mexicanos. El delantero del Club Guadalajara valientemente tomó la número 5, a pesar de que Córdoba había sido el cobrador. Con mucha calma y luego de recordar sus entrenamientos con el legendario Ramoncito Morales, José Juan se fajó y tocó a su derecha para empatar el marcador al minuto 80. Las últimas dos fueron de Vega y de Arriaga, pero ninguno de los dos rivales pudo evitar los tiempos extra, donde se definiría al campeón del preolímpico. Córdoba le puso un centro adecuado a Macías, que remató muy bien, pero le faltó un poquito de dirección. Inmediatamente Antuna recibió como gran señor y de izquierda remató a portería, pero se fue abriendo irremediablemente. Los centroamericanos nunca bajaron las manos y volvieron a hacer volar a Jurado con un buen remate de cabeza. Luego García se perdió el gol del Gane, girando demasiado su cuello. Los segundos 15 minutos solo dejaron un fuerte choque de cabezas, pero no más acercamientos peligrosos y se iban hasta la última instancia, los tiros penales. La H cobraba primero y Sebastián Jurado le quiso poner muy difícil la decisión al Jimmy Lozano sobre cuál portero defenderá a México en Tokio, atajando muy bien el disparo de Obregón. Después de eso, ningún mexicano y ningún hondureño volvieron a fallar, lo que le dio la victoria al equipo nacional. Alexis Vega sellaba con un potente tiro de derecha el campeonato preolímpico de la CONCACAF para México, venciendo a un rival dignísimo, 1000 veces mejor que los que se creían eran los más fuertes. Honduras y México representarán a nuestra zona en los Juegos Olímpicos, que amenazaron con no disputarse, lo que hubiera sido un duro golpe a la cultura deportiva mundial. Jaime Lozano tendrá la dura tarea de recortar su lista de convocados a solo 15 seleccionados menores y 3 refuerzos mayores. Esta selección ha despertado muchas esperanzas en la afición mexicana, haciendo soñar a todos con emular lo conseguido en Londres 2012, por lo que tendrán que trabajar muy duro en los meses que quedan rumbo a las Olimpiadas, en donde esperan convertirse en una leyenda del fútbol mexicano. ¿Hasta dónde crees que le alcance a este grupo de futbolistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Si tú fueras el Jimmy Lozano, ¿a cuáles 3 refuerzos mayores te llevarías? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigos futboleros. Y también te invito a suscribirte para más leyendas del fútbol mexicano.